Eni lo encontré en los años 50 cuando iba yo a la escuela en Colorado. Crecí en California y viajaba de un lado a otro y me gustaba explorar. Todavía lo hago. Pero simplemente encontré este cañón explorando y estaba buscando atajos. Solo diferentes rutas de ida y vuelta a Colorado. La noticia del fallecimiento de Robert Redford envió un escalofrío a Hollywood. Una pérdida que se sintió casi imposible de comprender. Durante décadas, había sido más que un simple protagonista. Era un símbolo de gracia, resiliencia y una especie de magia cinematográfica que nunca se replicará. Pero para Jane Fonda, la pérdida no era solo para que Hollywood la lamentara. Era personal, penetrante y devastadora. Después de días de silencio, finalmente abrió su corazón al mundo, revelando la profundidad del dolor por el hombre que había sido su compañero de pantalla, más querido y amigo de toda la vida. Quédense mientras repasamos la verdad, el comienzo de la química amorosa de Jane y Robert. Desde el principio, los nombres de Jane Fonda y Robert Redford parecían destinados a pronunciarse en el mismo aliento. Cuando aparecieron juntos por primera vez en The Chase en Osage, saltaron chispas. No el tipo fugaz de chispas que se desvanecen después de que las cámaras dejan de grabar, sino algo duradero, algo que perduró durante décadas. Los dos jóvenes actores, que aún estaban ascendiendo en Hollywood, aportaron una presencia cruda y magnética a la pantalla. Incluso entonces, el público lo sintió. Había una veracidad en sus actuaciones, un delicado equilibrio entre su encanto discreto y su energía ardiente, que se sentía casi demasiado real para ser una invención. Fue su siguiente película, Descalzos en el parque, de 1967, la que consolidó su emparejamiento como uno de los más encantadores de Hollywood. En esa comedia romántica, Fonda interpretó a la recién casada de espíritu libre frente al marido formal de Redford, y juntos capturaron la inocencia, el humor y la ternura del amor joven. El éxito de la película no se debió solo a los diálogos ingeniosos o los escenarios divertidos. Se trataba de la química entre los protagonistas. La risa, las miradas, la comodidad tácita que compartían convencieron al público de que estaban presenciando algo más que una simple actuación. Para muchos, Fonda y Redford se convirtieron en un ideal cinematográfico. Dos estrellas que, cuando se colocaban una al lado de la otra, hacían que la pantalla se sintiera viva. Detrás de la lente, su vínculo se profundizó. Fonda admitió más tarde que durante esos primeros años se enamoró en secreto de Redford. Sus palabras no fueron confesiones de arrepentimiento, sino de reverencia, un reconocimiento de lo mucho que valoraba al hombre, más allá de los papeles que interpretaba. Era amable, profesional y magnético en formas que iban mucho más allá de su atractivo físico. Sin embargo, ambos estaban casados en ese momento, y ninguno permitió que esos sentimientos se convirtieran en escándalo. En cambio, forjaron una amistad basada en la confianza y el respeto. El tipo de base que los sostendría a través de décadas de cambio en Hollywood y en sus vidas personales. Esa amistad fue visible cada vez que trabajaban juntos. En las entrevistas de prensa, sus bromas juguetonas traicionaban la profundidad de su afecto. Redford, a menudo reservado, parecía suavizarse alrededor de Fonda, mientras que ella, audaz y abierta, se iluminaba con calidez cuando hablaba de él. Su vínculo no era forzado, a veces casi infantil, como si las presiones de Hollywood se desvanecieran cuando estaban juntos. Para el público,
Su emparejamiento era más que entretenimiento. Era un recordatorio de las muchas formas del amor. Incluso en papeles que no giraban en torno al romance tradicional, siempre había intimidad en sus intercambios. Fonda dijo una vez que actuar con Redford se sentía natural, como ponerse un papel que ya conocía de memoria. Esa facilidad, esa fluidez, fue la razón por la que los espectadores se sintieron tan conectados con sus personajes. Su trabajo no solo entretenía, sino que resonaba porque llevaba el peso de algo genuino. Mirando hacia atrás, es imposible separar sus carreras sin mencionarse el uno al otro. Aunque ambos llegarían a encabezar innumerables películas, fueron sus colaboraciones las que siguieron siendo de las más memorables. Su asociación no se definió solo por las cifras de taquilla, sino por la huella emocional que dejaron en el público que vio en ellos algo puro e intemporal. Juntos, representaron no solo el glamour de Hollywood, sino la posibilidad de una conexión humana duradera, una que perduró más que los guiones, los estudios e incluso las décadas. Para Jane Fonda, Robert Redford nunca fue solo otro coprotagonista. Era un confidente, un socio en la creatividad y alguien que incluso en silencio parecía entenderla. Y para Redford, Fonda era más que una colega. Era un espejo de su propio arte. Alguien que podía igualarlo en ingenio, profundidad y verdad emocional. Sus primeras películas fueron la base de una amistad que se convertiría en uno de los vínculos más preciados de Hollywood. Una carta de amor al tipo de asociación que trasciende la pantalla y perdura mucho después de que cae el telón final. Sus años dorados de colaboración. A finales de la década de 1970, Robert Redford y Jane Fonda ya no eran solo estrellas prometedoras. Eran iconos, sus nombres grabados en la marquesina dorada de Hollywood. Sin embargo, no fueron solo sus éxitos individuales lo que los definió. Fue lo que sucedió cuando sus caminos se cruzaron, cuando una vez más se pararon hombro con hombro ante las cámaras, lo que creó un rayo cinematográfico. Su reencuentro en El jinete eléctrico en 1979 fue más que una simple película. Fue un momento cultural. Redford, ya célebre por su trabajo en Butch Cassidy and the Sundance Kid y El golpe, asumió el papel de Sonny Steele, un campeón de rodeo acabado convertido en activista a regañadientes. Fonda, por entonces una de las actrices más abiertas de Hollywood, interpretó a Jay Martin, la reportera aguda e intrépida decidida a contar su historia. En la superficie, era un romance envuelto en matices políticos, pero debajo había algo más rico, un testimonio de lo mucho que ambos actores habían evolucionado y de cómo su química había madurado con ellos. Lo que hizo que la película fuera inolvidable no fue solo la trama, sino la autenticidad de sus actuaciones. Ver a Redford y Fonda discutir en la pantalla era como presenciar a dos bailarines experimentados. Cada paso deliberado, cada movimiento cargado de significado. Sus bromas crepitaban. Sus silencios decían mucho. Y cuando la película les permitía suavizarse, revelar vulnerabilidad, el público podía sentir el peso de los años, tanto vividos como compartidos, detrás de sus ojos. Para entonces, el mundo había cambiado. La inocencia de la década de 1960 había dado paso al cinismo de la década de 1970. El público ya no buscaba simplemente cuentos de hadas. Querían historias que reflejaran la realidad, historias donde el amor y la lucha se entrelazaran. Y Fonda y Redford entregaron exactamente eso. Su emparejamiento en El jinete eléctrico encarnó el cambio cultural. El amor no era ingenuo.
Era complicado, estratificado y a veces enredado en el caos de la política y la responsabilidad personal. La prensa de la época se maravilló de su sinergia. Los críticos elogiaron la película no solo por su mensaje ambiental, sino por la innegable conexión entre sus estrellas. Incluso aquellos escépticos de los romances de Hollywood admitieron que había algo único en la forma en que Redford y Fonda habitaban sus papeles juntos. No solo actuaban uno al lado del otro. Parecía que respiraban al ritmo. Más allá de la pantalla, su asociación profesional simbolizaba algo más grande. Ambos estaban profundamente comprometidos con causas fuera de Hollywood. Fonda con su activismo contra la guerra de Vietnam y por los derechos de las mujeres. Redford con su dedicación a la preservación del medio ambiente y el cine independiente a través de Sundance. Cuando aparecían juntos en una película, el público no podía evitar ver no solo personajes, sino reflejos de quiénes eran como personas. Dos artistas que no estaban dispuestos a limitarse únicamente al estrellato. Ambos decididos a utilizar sus plataformas para crear un cambio. La década de 1980 los vería seguir llamando la atención por separado. Sin embargo, sus proyectos compartidos siempre permanecieron en la imaginación del público. Para muchos, Fonda y Redford representaron una especie de ¿qué pasaría si? Cinematográfico. ¿Qué pasaría si el emparejamiento más querido de la pantalla también hubiera encontrado el amor fuera de la pantalla? Pero esa especulación solo aumentó el atractivo. El hecho de que su vínculo permaneciera arraigado en el respeto y la amistad duradera dio a sus colaboraciones una autenticidad poco común. No necesitaban escándalos o dramas de tabloide para cautivar al mundo. Su conexión era lo suficientemente poderosa por sí sola. Cuando la década llegó a su fin, su asociación se había convertido en parte de la mitología de Hollywood. Los fans recordaron con afecto nostálgico descalzos en el parque. Recordaron el jinete eléctrico por su relevancia y chispa. Y esperaron ansiosamente la posibilidad de otro reencuentro. Cada proyecto se había sentido como un capítulo de una historia que aún se estaba escribiendo. Una que hablaba no solo de quiénes eran como actores, sino de quiénes eran el uno para el otro. Los años dorados de su colaboración no se trataban simplemente de créditos cinematográficos o cifras de taquilla. Se trataba de dos almas cuyos caminos creativos seguían entrelazándose, cuya presencia juntos elevaba cada escena que tocaban. En una industria que a menudo produce asociaciones tan rápido como las crea, Redford y Fonda se destacaron. Tenían algo raro, algo duradero que el público podía sentir cada vez que compartían la pantalla. Y fue esta historia, este tesoro de momentos, lo que hizo que el silencio de Jane Fonda, después de la muerte de Redford, fuera tan ensordecedor y sus palabras finales tan devastadoramente poderosas. Para Jane Fonda y Robert Redford, la magia de su asociación no terminó cuando las cámaras dejaron de grabar. En todo caso, lo que el público presenció en la pantalla fue solo un reflejo de algo más profundo, algo mucho más íntimo, una amistad que perduró durante décadas, superando matrimonios, divorcios, controversias políticas y el implacable paso del tiempo. Fonda nunca ha evitado admitir la verdad. Estaba enamorada de Redford, no de la manera que alimenta las columnas de chismes o los titulares escandalosos, sino de la manera en que se cuela en el corazón, silenciosamente, respetuosamente y permanentemente. En entrevistas a lo largo de los años, confesó que cada vez que trabajaban juntos, se encontraba enamorándose de él una y otra vez. Para ella,
Redford no era solo el chico de oro de Hollywood. Era un hombre que encarnaba la gracia, la inteligencia y una bondad que la desarmaba. Sin embargo, la vida tenía sus límites. Ambos estaban casados cuando trabajaron juntos por primera vez. Y aunque su atracción era innegable, también estaba contenida. Ninguno permitió que la tentación del romance contaminara el respeto que se tenían el uno al otro. Lo que creció en cambio fue algo más raro, algo más fuerte que la pasión fugaz, la confianza. Y fue esta confianza lo que los llevó a través de más de medio siglo de amistad. A puerta cerrada, eran confidentes. Redford, famoso por ser reservado, no era un hombre que se abriera fácilmente. Pero con Fonda había comodidad, había facilidad. A menudo bromeaba diciendo que nunca podía entenderlo del todo. Sus silencios, a veces, la hacían pensar que lo había ofendido. Pero la verdad era que ella lo entendía mejor que la mayoría. Era reflexivo, medido, el tipo de hombre que elegía sus palabras con cuidado. Y ella, audaz y abierta, llenaba el espacio con su energía, su ingenio, su fuego. Juntos, se equilibraban mutuamente de maneras que solo los amigos de toda la vida pueden hacerlo. No fue solo su arte lo que los conectó. Ambos eran activistas que no estaban dispuestos a sentarse ociosos mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Fonda, a menudo calificada de controvertida por su protesta durante la guerra de Vietnam y su incansable defensa de los derechos de las mujeres, encontró en Redford a alguien que entendía el peso de defender las convicciones de uno. Él también se había dedicado a causas fuera de Hollywood, volcando su energía en la preservación del medio ambiente y la fundación de Sundance para elevar a los cineastas independientes. En un mundo que tan a menudo exigía silencio a sus estrellas, ambos eligieron hablar y ambos conocían el costo de hacerlo. Esa comprensión mutua hizo que su amistad fuera sagrada. No nació de la conveniencia o la estrategia profesional, sino de valores compartidos, risas compartidas y respeto compartido. Su amistad fue la prueba de que el amor no siempre necesita la etiqueta del romance para ser profundo, ni la validación del escándalo para ser significativo. Cuando Fonda habla de Redford ahora, hay un temblor debajo de sus palabras. El temblor de alguien que ha perdido no solo a un coprotagonista, sino al tipo raro de amigo que conoce tu historia de adentro hacia afuera. Para ella, su muerte no fue simplemente el fallecimiento de una leyenda de Hollywood. Fue el silencio de una voz en la que se había apoyado, apreciado y confiado durante la mayor parte de su vida. La suya no fue una historia de amor en el sentido convencional. Fue algo más duradero, más resistente. El vínculo de dos almas que reconocieron la luz del otro, que eligieron año tras año permanecer en la órbita del otro. Y a raíz del fallecimiento de Redford, el dolor de Jane Fonda no se trata solo del final de una era. Se trata de la pérdida de un amigo que en muchos sentidos había sido parte de la esencia misma de su vida. El reencuentro. Cuando llegó 2017, Robert Redford y Jane Fonda ya habían escrito uno de los capítulos más duraderos de la historia de Hollywood. Sus colaboraciones de los años 60 y 70 hacía tiempo que se habían convertido en clásicos, atesorados por un público que creció viendo sus juguetonas bromas y su innegable química. Pero pocos podrían haber predicho que en el crepúsculo de sus carreras, estas dos leyendas volverían a la pantalla, juntas una última vez. Nuestras almas por la noche, lanzada en Netflix, no fue solo otra película. Fue un reencuentro,
una despedida y una carta de amor a todo lo que habían compartido. El proyecto en sí se sintió predestinado. Basada en la novela de Kent Haru, la película cuenta la historia de Addie Moore y Louis Waters, dos vecinos de toda la vida en un pequeño pueblo de Colorado, que, al final de sus vidas, encuentran consuelo y compañía en la compañía del otro. Era una historia tranquila, discreta y gentil, pero profundamente conmovedora. Para Redford y Fonda, fue el lienzo perfecto, una oportunidad para revisar la intimidad que siempre habían compartido, ahora coloreada por la sabiduría y la vulnerabilidad de la edad. En la pantalla, su conexión era tan luminosa como siempre. Atrás quedaron las disputas juveniles de descalzos en el parque, o los enfrentamientos ardientes de El jinete eléctrico. En su lugar había algo más suave, más frágil y dolorosamente real. Cuando Addie de Fonda se acerca a Louis de Redford, sugiriendo que pasen sus noches solitarias, simplemente acostados juntos en la cama, para evitar el aislamiento, el momento conllevaba una resonancia mucho más allá del guión. El público podía sentir décadas de afecto tácito entre los dos actores, en capas en cada mirada, cada vacilación, cada toque. Los críticos aclamaron la película como un triunfo, no porque reinventara el cine, sino porque permitió que dos leyendas hicieran lo que mejor sabían hacer: decir la verdad. No hubo artificio, ni pretensión. Solo dos viejos amigos mostrando sus almas en la pantalla de una manera que se sentía profundamente personal y universalmente identificable. Verlos juntos fue como presenciar el capítulo final de una historia de amor que había abarcado medio siglo. Para Fonda, la experiencia fue profundamente emocional. Admitió en entrevistas que trabajar con Redford de nuevo se sentía como ponerse zapatos viejos, cómodos, familiares y perfectamente correctos. En el Festival de Cine de Venecia, donde se estrenó la película, habló con calidez y franqueza sobre su vínculo, bromeando diciendo que había estado enamorada de él en cada película que hicieron y confesando lo agradecida que estaba por esta última oportunidad de estar a su lado ante las cámaras. El público y los periodistas por igual quedaron impresionados por su franqueza. Era como si ya no pudiera separar al personaje en la pantalla del hombre que había sido una parte integral de su vida. Redford también parecía reflexivo durante el ciclo de prensa de la película. Conocido por su naturaleza reservada, se abrió lo suficiente como para reconocer la profundidad de su conexión con Fonda. Elogió su valentía, su resistencia y la forma en que lo impulsó a ser mejor, no solo como actor, sino como ser humano. Ver al notoriamente reservado Redford hablar tan abiertamente sobre un coprotagonista era raro, y decía mucho sobre el respeto que le tenía. Nuestras almas por la noche se convirtió en algo más que otro crédito cinematográfico para ambas estrellas. Fue un final. Los fans lo reconocieron como el acto final de una historia que habían estado viendo desarrollarse desde los años 60. Para muchos, verlos juntos de nuevo fue una experiencia emocional, un recordatorio del poder del cine para capturar algo eterno. Cuando pasaron los créditos, hubo una sensación persistente de cierre, no solo para los personajes de Addie y Louis, sino para Fonda y Redford mismos. Sus carreras los habían llevado en diferentes direcciones, pero el destino los había traído de vuelta para un último bis. En retrospectiva, la película se siente como un regalo, una oportunidad para que el público y para la propia Fonda se despidan de una asociación que había definido tanto de sus vidas. Ahora, a raíz del fallecimiento de Redford, Nuestras almas por la noche tiene un peso aún mayor.
Ya no es solo una historia conmovedora sobre dos personas que encuentran el amor al final de sus vidas. Es un monumento al vínculo entre Jane Fonda y Robert Redford. Un recordatorio final de la ternura, la confianza y la conexión duradera que los definió. Ver la película hoy se siente como ver a dos amigos susurrar sus despedidas, sabiendo que su historia, aunque terminada, resonará para siempre en los corazones de aquellos que los amaron. Un legado de amor y cine. Los legados en Hollywood a menudo se miden por las cifras de taquilla, los premios o la influencia cultural. Pero la historia de Robert Redford y Jane Fonda desafía tales cálculos estrechos. El suyo fue un legado no solo de logros artísticos, sino de conexión. Un vínculo que trascendió décadas, superó las tendencias y llevó consigo el tipo de autenticidad que ni siquiera las luces más brillantes de la fama pueden atenuar. Para Redford, el legado es claro. Fue más que un simple protagonista guapo. Fue un actor que podía cambiar sin esfuerzo entre forajidos robustos, románticos vulnerables y cruzados con principios. Fue un director cuyas películas como Gente Corriente y Quiz Show obtuvieron elogios de la crítica y revelaron su talento para contar historias desde detrás de la cámara. Fue un activista que invirtió su influencia y recursos en la protección del medio ambiente mucho antes de que volverse ecológico se pusiera de moda. Su instituto Sundance cambió la trayectoria del cine independiente, dando una plataforma a voces que Hollywood podría haber ignorado de otro modo. Pero para Jane Fonda, el legado de Redford no se trataba solo de lo que hizo. Se trataba de quién era. Ella lo vio como un hombre de tranquila dignidad, alguien que se comportaba con una firmeza que equilibraba su propia energía ardiente. Admiraba su moderación, su paciencia, la forma en que podía llamar la atención sin levantar nunca la voz. Para ella, era la prueba de que la fuerza no siempre necesitaba ser ruidosa. Y luego estaba el propio legado de Fonda, que se entrelazó con el de Redford de maneras que ninguno de los dos podría haber predicho, cuando pisaron un plató juntos por primera vez. Se convirtió en una de las actrices más versátiles de su generación, sin miedo a asumir papeles que desafiaban las normas sociales. Era franca, valiente y controvertida. Una actriz que se negó a ser confinada por las expectativas de Hollywood sobre las mujeres. Luchó por causas políticas, por los derechos de las mujeres, por la verdad, a menudo a un gran costo personal. Y sin embargo, a lo largo de su carrera, Redford siguió siendo una piedra de toque. Cuando recordaba los momentos más definitorios de su vida artística, su presencia siempre estaba ahí, firme y tranquilizadora. Juntos, representaron algo raro en Hollywood. Longevidad sin escándalo. Su vínculo nunca se vio empañado por dramas de tabloide o disputas públicas. En cambio, se definió por el respeto, el afecto y una confianza inquebrantable que perduró durante más de 50 años. El público lo captó instintivamente. Cuando Redford y Fonda estaban juntos, ya fuera en el apogeo de la juventud o en el crepúsculo de sus carreras, irradiaban autenticidad. No solo actuaron uno frente al otro. Escucharon, respondieron, se conectaron de maneras que iban más allá del guión. Este es quizás su mayor legado. En una industria construida sobre la ilusión, nos dieron algo real. Sus personajes pueden haber sido ficticios, pero su química no lo era. Era un hilo que recorría cada una de sus películas, uniéndolos en los corazones de quienes las veían. Los fans a menudo decían que ver a Redford y Fonda en la pantalla
Se sentía como si se les permitiera entrar en un secreto, que lo que estaban compartiendo no era del todo actuación. Ahora que Redford se ha ido, ese hilo adquiere un nuevo significado. Las películas que hicieron juntos se convierten en algo más que entretenimiento. Son documentos históricos que capturan no solo el arte de dos leyendas, sino la evolución de una relación que abarcó medio siglo. Ver Descalzos en el parque hoy se siente diferente que en 1967. Se siente como el comienzo de una historia cuyo final ahora conocemos. Ver Nuestras almas por la noche se siente como decir adiós. Pero quizás esa sea la belleza del cine. Nos permite aferrarnos. Redford puede que ya no camine entre nosotros, pero su sonrisa, sus silencios, su tranquila seriedad vivirán para siempre en la pantalla. Y junto a él, siempre estará Fonda, la mujer que lo entendió quizás mejor que nadie en Hollywood. Para Jane Fonda, llevar adelante este legado no será fácil. Ha admitido abiertamente que siempre estuvo enamorada de él, incluso si su relación nunca se cruzó con el romance. Ese tipo de amor, insatisfecho pero inquebrantable, no se desvanece con la muerte. Permanece, agudo y tierno, un recordatorio de lo que fue y lo que pudo haber sido. Sin embargo, Fonda también le ha demostrado al mundo que es resiliente, que puede transformar el dolor en propósito. Así como convirtió las luchas personales en activismo y arte a lo largo de su vida, también honrará a Redford, manteniendo viva su memoria, no solo en palabras, sino en acción. El mundo recordará a Robert Redford como una leyenda de la pantalla, un defensor del cine independiente y un pionero ambiental. Jane Fonda lo recordará como algo más, su compañero en el arte, su espejo, su amigo, su casi amor. Juntos construyeron un legado que ningún premio o estadística puede capturar por completo. Un legado de confianza, de risa, de dos almas que durante más de 5 décadas se encontraron una y otra vez. Y así es como la historia los recordará. No solo como dos estrellas que casualmente comparten la pantalla, sino como símbolos de lo que el cine puede ser cuando trasciende la actuación y se convierte en verdad. Mientras sus películas perduren, y perdurarán, la historia de Robert Redford y Jane Fonda seguirá contándose. Se contará en la sonrisa de Paul Bratt, mientras bromea con Cory en Descalzos en el parque. Se contará en los enfrentamientos ardientes de Sonny Steele y Halley Martin en El jinete eléctrico. Se contará como lo más sincero en los silencios tranquilos y tiernos de Addie y Louie en Nuestras almas por la noche. Ese es su legado. Amor, cine y el tipo raro de conexión que se niega a desvanecerse, incluso en la muerte. Jane Fonda rompe el silencio a través de su tributo. Cuando se conoció la noticia de que Robert Redford había fallecido, los homenajes llegaron de todos los rincones del mundo. Directores, actores y activistas hablaron de su legado, su arte, su trabajo ambiental y el impacto absoluto que dejó en el cine. Pero entre las voces que surgieron, ninguna conllevó el peso crudo de la emoción como la de Jane Fonda. Para ella, esta no fue simplemente la pérdida de un colega o incluso de un querido amigo. Fue el cierre de un capítulo de toda una vida, una herida que le cortó profundamente el corazón. Fonda siempre había hablado de Redford con una mezcla de admiración y vulnerabilidad. A lo largo de las décadas, confesó una y otra vez que había estado enamorada de él durante cada película que hicieron. Sin embargo, siempre enfatizó que era un amor nacido del respeto
de la confianza, del tipo de intimidad que florece cuando dos almas crean arte juntas. Ahora, con su fallecimiento, esas palabras adquirieron una finalidad desgarradora. Esto no fue solo nostalgia, fue dolor. En su tributo, Fonda recordó su primera colaboración, de Chase, en Midwest, cuando ambos todavía estaban encontrando su lugar en Hollywood. Recordó haber sido golpeada no por su apariencia, aunque Redford era innegablemente uno de los hombres más guapos de su época, sino por su tranquila fuerza. Una vez dijo que Robert no necesitaba dominar una habitación porque llevaba su integridad como una armadura. Esa integridad se convirtió en la base de todo lo que siguió. La risa de descalzos en el parque, la tensión latente de El jinete eléctrico y la sincera ternura de nuestras almas por la noche. Para Fonda, cada película no fue solo otro papel. Fue un capítulo en una historia que compartió con Redford. Lo que hizo que su tributo fuera especialmente conmovedor fue su honestidad. No cubrió su dolor con grandes declaraciones o líneas pulidas. En cambio, habló con franqueza sobre cómo trabajar con Redford la había moldeado tanto como actriz como mujer. Él la hizo mejor. Sus silencios, su paciencia, su negativa a complacer a las gradas baratas, la obligaron a reducir la velocidad, a escuchar, a habitar sus papeles con mayor profundidad. Fonda también reflexionó sobre los momentos privados entre ellos, el tipo que nunca llegó a los titulares. Recordó cómo Redford, a pesar de ser reservado y famoso por ser privado, irrumpía en estallidos de humor que la tomaban por sorpresa. Tenía una forma de hacerla reír en los momentos más inesperados, aliviando la tensión en el set con una sonrisa astuta o un ingenio bien colocado. Esos recuerdos, aunque pequeños, fueron a los que se aferró en su dolor. Sus palabras pintaron a Redford no como el intocable icono de Hollywood que el mundo adoraba, sino como el hombre que ella conocía. Reflexivo, firme, ocasionalmente frustrante en su reticencia, pero infinitamente amable. Al hacerlo, les dio a los fans una visión del Redford real, el que existía fuera del centro de atención. Fue un regalo incluso en el luto, un recordatorio de que debajo de la leyenda había un hombre cuyo mayor legado podría no haber sido sus películas, sino la forma en que tocó las vidas de aquellos que realmente lo conocieron. Para Fonda, la pérdida también conllevó una inquietante sensación de finalidad. Con Redford desaparecido, también desapareció la posibilidad de volver a estar a su lado en la pantalla. A menudo bromeaba diciendo que quería que la besara más en sus películas, burlándose de que su moderación la frustraba. Ese humor enmascaraba algo más profundo, una conciencia de que el tiempo era finito y que cada momento juntos era precioso. Su fallecimiento subrayó esa verdad de la manera más cruel. Su tributo resonó porque no se trataba solo de lamentar lo que se perdió, sino de celebrar lo que había sido. Honró su arte, sí, pero más que eso, honró el vínculo que compartieron. En su voz se podían escuchar los ecos de sus risas en el set, la confianza tácita en sus miradas, el peso de las décadas dedicadas a construir una asociación que el público apreciaba tanto como ellos. El público se dolió con ella porque, en cierto modo, la muerte de Redford se sintió como el final de una era. Durante generaciones, él y Fonda representaron una especie de autenticidad en Hollywood, un recordatorio de que el cine podía ser a la vez glamuroso y profundamente humano. Y ahora, con solo uno de ellos para llevar esa antorcha, el silencio se sintió profundo. Al cerrar su tributo,
Fonda no trató de suavizar el golpe. No pretendió que la pérdida pudiera curarse fácilmente. En cambio, reconoció el dolor, el vacío y la gratitud a la vez. Estaba agradecida por cada película, cada risa, cada momento tranquilo que compartieron. Y estaba desconsolada de que no hubiera más. Para Jane Fonda, Robert Redford nunca fue solo un coprotagonista. Fue Iasa, Elisa Kineputeke. Fue el hilo constante tejido a través del tapiz de su carrera y, más profundamente, de su vida. Su ausencia deja un vacío que nadie más puede llenar. Sin embargo, a través de sus palabras, a través de sus lágrimas y su franqueza, se aseguró de que su memoria no se desvaneciera. Viviría no solo en las películas que crearon, sino en el amor y el respeto que los unieron durante más de medio siglo.